aquí nos encontramos nuevamente en Vox Populi. Como siempre, en la dirección Marcelo Sagredo, en la conducción que les habla Gonzalo Gutiérrez y como panelista estable Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también por la página de Facebook Ser Valparaíso. Estamos aquí en el Club Alemán de Valparaíso, de Salvador Donoso 1337, donde se ofrece un servicio de restaurante y se dispone de amplios salones sociales para eventos culturales y también académicos, en plena ciudad del puerto de Valparaíso. Hoy día está con nosotros Jorge Giver Galassi, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, sociólogo y doctor en filosofía de la Universidad de Chile. Destacamos aquí en su currículum, de su amplio currículum, fue el coordinador programático de políticas de ciencia y tecnología en la campaña presidencial de la candidata Yasna Proboste el año 2021. ¿Cómo estamos, don Jorge? Para que conversemos aquí con Manuel Tovar. Muy bien, muchas sobre gracias. los temas que le competen. Gracias por la invitación. Ya, Manuel. Gracias. ¿Cómo estamos bien, Gonzalo. Estamos bien, ya. Un poquito atrasado llegué hoy día, así que... pero como el programa va siempre... se graba y se tira, digamos, los domingos se tira don Marcelo, ¿no? Así es. Ve ahí, dice que nos está asustando con que se tirara el lunes. Oye, bueno, Jorge, es muy grato tenerte con nosotros. La verdad es que con el Centro de Estudios Regionales, Jorge Giver ha participado en oportunidades anteriores. Me recuerdo que un artículo tuyo fue escrito en la revista Ser Región, sí, del Centro de Estudios Regionales, y por lo tanto es un científico, digamos, de las ciencias sociales conocido ya de nosotros. Al mirar tu currículum, Jorge, uno ve que hay un especial énfasis en el tema de las ciencias. O sea, tú te has dedicado, te has consagrado a ver la política científica, los planes que hay ahí, los presupuestos seguramente, y cómo las comunidades científicas asumen este rol tan importante en las sociedades, porque, bueno, sabemos que hay toda una historia de la humanidad que está, digamos, centrada en el desarrollo de la ciencia. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves tú el tema de la comunidad científica de nuestra región? Mira, hicimos algunas publicaciones hace un tiempo atrás. Una de ellas salió en un libro donde se mostraba que efectivamente hay un incremento muy grande, sustantivo, en el tema de las publicaciones científicas en la región, pero realmente impresionante, ¿no? Muy grande. Pero por otro lado también tenemos el tema de que, digamos, las comunidades científicas en nuestra región tienen, como quien dice, el mismo problema que tienen los mexicanos, ¿no? De que están muy lejos del cielo y muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Una cosa así. Y nosotros estamos muy cerca de Santiago, que en este caso vendría a ser el infierno donde se van a consumir, digamos, muchos de nuestros talentos, ¿no? Y entonces emigran y finalmente se establecen en Santiago y hacen sus actividades profesionales o científicas en la capital. Entonces, nosotros tenemos acá una comunidad muy vigorosa, muy interesante, sobre todo con muchos y estrechos lazos internacionales, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que en general hay poca interacción entre las universidades, si uno lo mira en términos, por así decir, históricos. Ahora, en el último tiempo, producto de que precisamente la pandemia mostró la importancia de la ciencia, la importancia de los científicos, ¿no es cierto?, la utilidad social de un montón de disciplinas, entonces claramente esos lazos se han, de alguna manera, se han multiplicado, ¿ya? Y entonces ahora tenemos, por ejemplo, un montón de referencias, ¿no? Por ejemplo, el nodo de innovación de Valparaíso, donde participan las universidades importantes de la región, digamos las más antiguas, por así decir, junto con la UNAP, que puede ser de las nuevas que más participa.
Y entonces hay un potencial enorme, pero que todavía está básicamente, yo diría, como una promesa. Claro. En el sentido de que el impacto todavía es muy bajo. No se ve muy claro. Ahora, uno piensa que probablemente haya también otros factores, Jorge, que fundamentalmente los veo yo en la estructura, digamos, social, económica, cultural del país. O sea, este modelo neoliberal que hace, digamos, ¿cierto?, que centra, digamos, su dinámica en la competencia. Y en la parte de la educación uno lo ve, las competencias entre las universidades, un poco la atomización de ciertos proyectos, digamos, que son más comunitarios. ¿No crees tú que eso también conspira contra, digamos, ¿no es cierto?, la amalgamada, la integración, digamos, de las comunidades? Sí, hay un relato que va en esa dirección, que es muy político, pero que también omite una parte, digamos, de los datos, que es que efectivamente bajo el neoliberalismo, de alguna manera se han formado comunidades científicas en Chile. Es decir, hasta antes de los 90 habían investigadores, muchos de ellos muy importantes y muy reconocidos internacionalmente, pero era uno por aquí, otro por allá, otro por acá. Entonces, realmente cuando uno habla de comunidad, uno habla de un grupo bastante afiatado, donde por una parte se comparten paradigmas en términos teóricos, epistemológicos, en términos técnicos también, ¿no? Hay un conocimiento del uso de cierto instrumental estándar de las disciplinas, y que son personas, digamos, que se reúnen habitualmente, ¿no?, en conferencias, donde de alguna manera se organizan para financiar sus actividades, sí, ¿no es cierto?, congresos, donde se publican revistas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo diría que es un producto de los 30 años de democracia, digamos, en Chile, digamos, desde el 90 hasta ahora. Ahora, entonces ahí hay una cosa que quizás valga la pena también relevar, porque claro, en una época en que se le echa la culpa de todo lo malo al neoliberalismo, hay veces que indudablemente que incluso lo peor tiene consecuencias indeseadas o no esperadas que pueden ser positivas. ¿Ah? claro, hay que colocar todos los factores, digamos, ¿no es cierto?, para poder ponderar mejor, digamos, la situación. Ahora, uno piensa, digamos, que también sigo en la onda estructural, digamos, más sistémica. El hecho que nosotros pasáramos de una estrategia cepalina, digamos, ¿no es cierto?, de los años 50, de sustitución de importaciones, ¿no es cierto?, lo cual evidentemente atraía, digamos, ¿cierto?, una exigencia al mundo científico de realmente colocarle color a la innovación, digamos, y producir, digamos, ciertos productos y procesos nuevos. Y pasamos al tema de la libertad, digamos, del comercio exterior, en donde, claro, tú puedes comprar un servicio, puedes comprar un producto que tecnológicamente y científicamente está hecho en otro lado, ¿te fijas tú? Y entonces eso crea, digamos, una situación en la cual la dinámica científica puede verse debilitada. ¿Qué piensas tú, digamos, de esos fenómenos? Bueno, eso es interesante por lo siguiente, o sea, más que echarle la culpa al neoliberalismo, yo le echaría la culpa a una política de desindustrialización que fue obra, digamos, de la dictadura y que en definitiva ha destruido a la industria, y por lo tanto, cuando tú destruyes la industria, los científicos no tienen con quién vincularse, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento queda al interior de las universidades, del sistema universitario, y se, por así decir, reproduce, ¿no es cierto?, para los fines propiamente educativos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una tasa de publicaciones que cuando uno la mide desde distintas métricas, incluso resulta sorprendente. A veces tenemos una ratio, digamos, de publicaciones superior que muchos países desarrollados. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible esto si la cantidad de científicos por digamos, habitante es extremadamente muy diferente?
Y entonces uno dice, claro, acá hay un tema de que los científicos en el fondo no tienen nada más que hacer, entre comillas, que hacer paper. Y resulta que los papers, ¿no es cierto?, en una sociedad donde hay una industria que demanda conocimiento, también se transforma en otro tipo de productos, que pueden ser patentes, licencias, transferencias tecnológicas, servicios, digamos, servicios avanzados, ¿no? Y eso no ocurre con tanta frecuencia en Chile, ¿no? Entonces, claro, hay un tema ahí de tanto conocimiento, digamos, ¿para qué? ¿Orientado a qué? Y claramente está orientado a las redes internacionales de publicaciones, donde efectivamente nosotros, entre comillas, podríamos decir que estamos subsidiando, ¿no?, muchos de los inventos, ¿no?, y muchos de los éxitos comerciales que a veces, ¿no es cierto?, ocurren en los países desarrollados donde la ciencia está incorporada a lo que es la demanda industrial y sobre todo en las empresas intensivas en tecnología. Interesantísimo. Oye, mira, muy novedoso lo que nos estamos escuchando, porque realmente uno pensaría de que nosotros estamos muy al debe, digamos, en estas cosas. Ahora, bajemos, digamos, al territorio regional. ¿Ah? Aquí, en nuestra región, ¿cuál es la realidad? claro, Sí, veamos, en nuestra región, digamos, hay tantas universidades, hay varios centros de investigación regionales. ¿Ah? Nosotros hemos entrevistado a algunos directores de esos centros y uno escucha a la ministra de Ciencia y Tecnología señalar que dentro de sus objetivos fundamentales está la creación en regiones de centros regionales de investigación. Eso, digamos, lo ha enfatizado varias veces. El otro día la escuchamos en el CNN y entonces uno se plantea, digamos, el tema de que ¿qué pasa, digamos, en nuestra región? ¿Cómo digamos, se podría dar curso, digamos, a esa política, tomando en consideración, digamos, que todavía este comité recién creado para la innovación, que tiene que elaborar una estrategia de desarrollo regional, todavía no tenemos estrategia, digamos? Entonces, ¿cómo se alinean estas cosas nacionales con las regionales? Eso, digamos, es la cuestión que uno se interroga. Claro, bueno, todos los que estuvimos de alguna forma presentes desde el año 2007 hasta ahora, en lo que fue, entre comillas, la movilización política de los científicos chilenos, que es algo que nunca había pasado, porque todos se movilizan, ¿no es cierto? Los obreros, ¿no es cierto?, los campesinos, los estudiantes, pero los científicos nunca se habían movilizado y precisamente en 2007 se genera la primera protesta de los científicos frente a la sede de CONICYT en Bernarda Morín, ahí en Providencia. Y claro, ahí lo que sucede es que se genera, por así decir, una voz corporativa, ¿no?, que ha ido rindiendo algunos frutos y creo que la creación del ministerio, ¿no?, en ese proyecto que envía Michelle Bachelet al Congreso y que posteriormente ratifica, digamos, el Congreso en la administración de Piñera, la creación del ministerio es una cosa que tiene un componente corporativo importante, ¿ya? Y por lo tanto hay ciertas demandas que hacen los científicos. Yo no sé hasta qué punto con una visión de proyecto nacional. Creo que ahí hay algo que falta, porque efectivamente es una visión extremadamente generalista, ¿no?, y muy, por así decir, buenista, en el sentido de la ciencia aporta al desarrollo, etcétera, etcétera, pero cuando uno ve los indicadores de impacto, ¿no?, la verdad es que es muy difícil generar cuestiones cuando tú no tienes una matriz productiva que demande servicios altamente intensivos en conocimiento. Entonces, se hacen muchas cosas, se publica, las universidades cada día están mejor, pero, entre otras cosas, solamente el 16% o el 14% de los académicos publica y hace investigación científica. Por lo tanto, tampoco es la maravilla. Entonces, ahí hay mucho paño que cortar, yo diría, Manuel. Ok. ¿Estamos en la pausa? Sí, estamos en la pausa. Hacemos una pausa y seguimos conversando aquí en el Club Alemán con don Jorge Gibert Galassi.
continuamos esta conversación con Jorge Gibert Galassi aquí en el Club Alemán. Si usted escucha ruidos, recordemos que estamos llegando a las fiestas de fin de año, así que recuerde que estamos en un club alemán que está ubicado justamente en el centro de la ciudad Puerto, aquí en la calle Salvador Donoso. Así que, Manuel, sigamos conversando. Tenemos unos tambores, pero parece que ya se callaron los tambores. Por un ratito, Oye, bueno, ha sido muy interesante, digamos, nuestra primera aproximación, digamos, en el primer bloque con Jorge, que nos ha aclarado, nos ha iluminado muy brillantemente todo lo que está pasando, digamos, en este tema de las comunidades científicas. Ahora pasemos, Jorge, al tema que a ti te interesa mucho también, que es la sociología de las ciencias y el tema de las ciencias sociales. Esto porque ha sido una preocupación también del programa que nosotros, así en forma bastante amateur, llevamos adelante, sobre relevar el tema de las ciencias sociales. ¿Cómo ves tú el tema de las ciencias sociales en nuestra región de Valparaíso? O sea, las ciencias sociales en el mundo son extremadamente importantes. De hecho, nosotros estamos en una crisis económica y política, y bueno, la economía y la ciencia política lo venían advirtiendo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Qué sé yo, personas como Ricardo Franz Davis y otros grandes economistas, hace mucho rato que vienen planteando que la matriz, digamos, productiva de Chile ya no da, y que el modelo de desarrollo tampoco da para, ¿no es cierto?, seguir algún tipo de ritmo de crecimiento interesante. Y desde la ciencia política también se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás la crisis de representatividad que existe, y los políticos no toman carta en el asunto, parece que tienen oídos sordos a lo que son las ciencias sociales en esa dimensión. Digamos, son disciplinas extremadamente importantes y que en el mundo entero no reciben el financiamiento que se merecen, ¿no? Y de alguna manera, claro, estamos como en una situación un poco desmejorada, pero yo confío, yo tengo mucha confianza en que el desarrollo, digamos, de la ciencia social chilena, ¿no? Me gusta hablar a mí de ciencia social, porque la verdad es que todos los fenómenos que ocurren en la sociedad tienen muchos componentes, ¿no es cierto? Muchas causas, son multidimensionales. Entonces, en el fondo, digamos, un buen sociólogo también tiene que saber algo de ciencia política, algo de economía, un buen economista tiene que saber algo de geografía, ¿no es cierto?, antropología, etc. Y bueno, el desarrollo, por así decir, cognitivo de la comunidad científica en las ciencias sociales ha sido bastante alto en los últimos, digamos, yo diría 10 años, ¿no? Y tuvo un impulso muy fuerte además desde la creación de las becas Chile en el gobierno de Bachelet, porque efectivamente la fuerza de trabajo científica, por así decir, se duplicó y en muchas disciplinas se triplicó, en el sentido de que generó becas, mucha gente fue a las mejores universidades del mundo, volvió, y hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos comunidades que son muy vigorosas. El caso de la economía es bien espectacular, ¿no? O sea, hasta el 2012, 2011, la cantidad de trabajos que se publicaban de nivel internacional era muy poco. Y eso es paradojal, porque supuestamente éramos como quien dice los hijos o los nietos, digamos, de la Reaganomics y de la Escuela de Chicago, y sin embargo muchos economistas que cambiaron, digamos, la cara de este país, para bien y para mal, muchos de ellos no están y nunca han estado integrados a la red, digamos, de conocimiento y de publicaciones de la ciencia económica, ¿no? Y hoy en día sí ocurre eso. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un muchacho de 25, 27 años que está publicando en las mejores editoriales del mundo. Entonces, sacó un libro de sociología en la Cambridge University Press, sacó otro libro de ciencia política en la
en la editorial de la Universidad de Princeton, y uno dice, pero ¿de dónde salió esta gente? Salió precisamente de las becas Chile que creó la Bachelet. Y la, ¿cómo decirlo? Digamos, la riqueza del pensamiento, digamos, de muchas de estas generaciones jóvenes es increíble, digamos. Son temas muy variados y también con una profundidad que antes no tenían las ciencias sociales chilenas, que eran más bien como una suerte de brazo armado de, por una parte, el pensamiento marxista o por otra parte el pensamiento humanista, ya sea cristiano o laico, y entonces los cientistas sociales eran como quien dice los intelectuales orgánicos, pero no tenían una delimitación propia de cuál era su campo y tampoco estaban conectados con lo que eran, digamos, las teorías, los métodos, las técnicas que se usaban en la comunidad científica internacional. Hoy en día eso ha cambiado. Y como todas las cosas en la vida, para bien y para mal. Porque para bien en el sentido de gran profundidad, gran calidad, pero para mal en el sentido de que muchas veces los tópicos, los temas, no tienen mucho que ver con nosotros. Entonces, de repente estamos conversando de cosas que no nos interesan. Por ejemplo, a mí no me interesa ir a Marte. O sea, Claro. ya, me cambié de disciplina, pero no importa. Claro. El ejemplo es válido, ¿no? Es decir, a lo mejor le puede interesar a Elon Musk o alguno de estos Claro, claro. multimillonarios. Se entiende ¿no? perfectamente. Pero a mí no me interesa y Claro. tampoco la señora Esquina. Entonces, Claro. ¿de qué manera las ciencias sociales, ¿no es cierto?, pueden focalizar tópicos donde realmente tú pones el dedo en la llaga? Claro. Por ejemplo, el tema cooperativo. ¿Cuántos economistas hoy en día están estudiando el tema cooperativo? Son cosas Claro. que... Sí, Oye, pero hay una cosa. Quiero aprovechar y pasar un aviso. Voy a pasar un aviso. Resulta que hemos sido invitados hace poco a un encuentro aquí en Chile, que se va a hacer en Chile, sobre la conmemoración de los 600 años de la Universidad Católica de Lovaina. Se va a hacer el 19 de enero y bueno, ese encuentro es de todos los que estudiamos en la Universidad Católica ahí en Lovaina, en Bélgica. Y claro, ahí hay una comunidad que se va a crear, digamos, y por eso que me acordé, digamos, porque tú dices, oye, hay mucha gente que se fue y efectivamente. Pero te quería llevar a otro asunto, digamos, respecto a lo último que tú estás tratando. O sea, hay cuestiones que son, la ciencia es universal y por lo tanto es cierto que desde aquí de Chile podemos hacer ciencia, digamos, para todo el mundo y bueno, eso lo acabas de señalar tú. Pero lo que podría, digamos, ¿cierto?, canalizar, por decir, aterrizar algunas líneas de investigación científica que nos interesan a nosotros mismos en el territorio o en el país, son los propios fondos, digamos, de financiamiento. Sí. ¿Qué piensas tú ahí? Porque ahí es donde la política dice, bueno, mira, yo quiero investigaciones en este campo, ¿no es cierto? Y ahí un poco como que estrecha, ¿no es cierto?, la posibilidad de, no sé, pues de ir a Marte, por decirlo así, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué piensas tú, Jorge? Claro, digamos, yo soy un convencido de que la comunicación y la relación o el vínculo entre los actores políticos y los actores del mundo científico es débil y que tiene que fortalecerse mucho, pero mucho, ¿ya? ¿Por qué? Todos los últimos, digamos, candidatos presidenciales interesantes, por decir así, ¿ya? Porque hay algunos que no son interesantes, plantearon esta idea, digamos, de que la política debe fundarse en la evidencia. Y por lo tanto, uno tiene que poner a disposición, ¿no es cierto?, de la política, el conocimiento científico, las últimas investigaciones, hallazgos que hay sobre las cosas. Pero desafortunadamente eso no ocurre. Entonces, simplemente para nombrar una cosa muy, digamos, menor, pero que ilustra el punto, hoy en día, por ejemplo, se está discutiendo una ley, o se discutió ya, o se sancionó, no sé, sobre cuotas de género en los directorios de las empresas. Está en discusión. Pero resulta que el porcentaje de mujeres que estudiaban ingeniería comercial
en cierta época y que hoy debería tener una experiencia, ¿no es cierto?, y una trayectoria profesional para ocupar esos cargos, es muy poco. Entonces nadie hizo el cálculo. Entonces probablemente lo que va a pasar es que se va a hacer una ley donde se va a exigir un cierto porcentaje al primer año, al segundo año, y nunca se van a cumplir las cuotas. Simplemente porque alguien no hizo, no se tomó la molestia, ¿no es cierto?, de ver los números y por lo tanto decir, en realidad esta ley sería mejor si las cuotas fueran estas y no esta otra. Entonces, cuando tú haces cualquier cosa, tú tienes que tener claro, digamos, tienes que saber de qué se trata, ¿no? Y acá, por ejemplo, en la región, yo creo que hay un montón de industrias, por ejemplo, que pueden tener un potencial enorme, pero donde nosotros no contamos quizás con el capital científico o el capital profesional humano necesario. Y al revés, ¿no? Hay algunas regiones, por ejemplo, del país donde hay un capital científico importante, pero que están, entre comillas, por decirlo así, desperdiciados, porque efectivamente en esa región no existe la industria que podría demandar esos conocimientos. Entonces, ese mix, ¿no? Hay que hacerlo, todas las regiones son distintas, y lo último, que quizás es más importante todavía desde el punto de vista económico en particular, es que nosotros no nos podemos olvidar que básicamente las políticas nacionales hoy en día también tienen que ser políticas internacionales. Es decir, tú no piensas, simplemente como ejemplo, tú no piensas Barcelona como una capital para el turismo de los españoles, sino que piensas Barcelona como una capital para el turismo del mundo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Viña se podría pensar como una capital latinoamericana para, por ejemplo, la vida de las personas de tercera edad, pero para América Latina, digamos, no para Santiago. Entonces, cuando tú te planteas prácticamente cualquier desafío, uno tiene que pensarlo, como dicen los ciúticos, localmente, ¿no es cierto? Es decir, en el mix o en el interplay entre lo local y lo global. Jorge, estamos terminando ya esta entrevista y te quería preguntar si te han llamado a ti a colaborar por estos conocimientos que tú tienes, que son muy interesantes en la estrategia de desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología aquí en nuestra región. Yo participo de un centro de investigación en desarrollo económico y políticas públicas de la Universidad de Valparaíso. Y nosotros estamos haciendo cuestiones bien interesantes como centro, sí, ¿no es cierto? Y bueno, cada quien tiene, digamos, sus actividades, pero efectivamente la Universidad de Valparaíso y el CIDEP está aportando a todas las iniciativas de la gobernación en esa materia. Excelente. Oye, bueno. ¿Algún último mensaje que puede mandar para la gente que se interesa en las ciencias sociales, ¿no? Claro. Los estudiantes, los nuevos jóvenes. ¿Qué le puedes decir tú claro, a esos que andan en la calle pero tirando piedras no va? Hay que tener sobre todo las mujeres también, estamos viendo que faltan mujeres, digamos, en algunas áreas. Es difícil mandar un mensaje. Hay dos tipos de sociólogos, diría yo, y yo no me identifico con ninguno de los dos tipos. Está bueno. Digamos, porque claro, hay algunos sociólogos que son tan estrictos, son tan, digamos, dogmáticos respecto de lo que debe o debería ser, digamos, la ciencia social, que poco menos que no le reconocen ningún mérito y que ven a las ciencias sociales simplemente casi como un relato personal, autobiográfico, como una cosa opinática adornada con algunos datos, ¿no? Yeah. Con algunos datos estadísticos, etc. Entonces, esos sociólogos de alguna manera piensan que quizás, digamos, la sociología no es suficientemente rigurosa, o la economía no es suficientemente rigurosa, o la ciencia política. Y por otro lado están los sociólogos que creen que eso, digamos, en vez de tratar de emular a las ciencias duras o a las ciencias, digamos, más importantes, históricamente más importantes, como la matemática, la física, creen que en realidad lo que importa es simplemente
estar en la calle y por lo tanto la sociología se transforma en una suerte de activismo. Entonces lo que yo diría es que la sociología es una disciplina y los que cultivamos la sociología y la economía también, la ciencia política, quiero meter todo en un mismo saco, digamos, de la ciencia social, son personas que tienen que tener siempre un cerco, ¿no es cierto?, que los separe de los intereses, entre comillas, interesados. ¿En qué sentido? En que hay intereses que son legítimos, que tienen que ver con conocer con algún grado de precisión lo que está pasando y no solamente repetir lo que otros quieren que pase, ¿no? Pero al mismo tiempo también en una suerte de simbiosis y en una comunicación muy permanente y muy fluida con la realidad, con los actores sociales. Conversar con el haitiano tiene el mismo valor que conversar con una autoridad política, qué sé yo. Es importante conversar, ¿no es cierto?, con los viejos, con los niños. Es decir, la sociedad es muy compleja, extremadamente compleja. Y la tarea de nosotros es tratar de resumir esa complejidad, es tratar de comunicarla al público, precisamente para que los policymakers o las personas que están a cargo de las decisiones públicas tomen decisiones un poquito mejor que sin este conocimiento y sin esta, ¿no es cierto?, ayuda, por así decirlo. Excelente. Ya, gracias, Muchas gracias, Jorge. Jorge. Bueno. Estuvo con nosotros entonces Jorge Giver y por nuestra parte nos encontramos en otra oportunidad.